Buenas noches con todos, bienvenidos. Recién quizás algunos están uniendo al curso, bienvenidos. Hoy día vamos a hablar un poquito acerca de las bases teóricas de terapia del lenguaje. Bien, en la sesión anterior vimos acerca de la estimulación del lenguaje. ¿Listo? Hemos visto algunos ejercicios, algunas aptitudes importantes que debemos de considerar al momento de llevar a cabo la estimulación, ¿no? Siendo como estos prerequisitos para poder desarrollar lo que es el lenguaje como tal, ¿ya? Habíamos definido también un poquito acerca de qué es lenguaje. Entonces, voy a solicitarles que a través del chat puedan contestar a la pregunta, ¿no? ¿Qué es el lenguaje? ¿Qué hablamos acerca del concepto? Quizás por allí conocen alguno otro. Imagino que debe tener mucha relación con el que hemos visto. Entonces, por el chat, por favor, respondan a la pregunta, ¿qué es el lenguaje? A ver, los leo, chicos. ¿Qué es el lenguaje? A ver, Ruth por aquí nos comenta. Es una manera con el cual el individuo se comunica, ya sea verbal o no verbal. Excelente. Carol, capacidad del ser humano para expresarse. Muy bien, Carol. Alexandra, la facultad de expresarse. Excelente, Alexandra. Julia nos comenta comunicación de los seres humanos. Excelente. ¿Por qué habíamos dicho que es una capacidad netamente del ser humano? A ver, ¿quién recuerda? Patsy nos dice expresarnos con habla o mímicas, excelente. También a través del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, ¿no? Que también de esa manera nosotros expresamos y comunicamos a los demás. A ver, Elvin por aquí nos comenta facultad del ser humano para expresar una idea. Excelente, Elvin. Habíamos dicho que es una facultad netamente del ser humano, ¿cierto? Por una razón también específico, que nosotros al momento de recibir una información percibimos, reflexionamos, procesamos, comprendemos y emitimos una respuesta. ¿Ya? A ver, Juliana nos comenta que es la capacidad que tenemos todos para poder expresar nuestros sentimientos, pensamientos por medio de la palabra. Excelente, Julián. Bien. Y nosotros hacemos uso de la razón, ¿cierto? La razón nos permite fusionar ciertos símbolos, ciertas palabras para poder llevar a cabo una respuesta coherente, ¿no? Una respuesta que vaya acorde a la conversación o a la pregunta que nos han realizado, ¿no? Además de ello, no solo tenemos una vertiente que es la expresiva en el lenguaje, ojo, sino que también tenemos la vertiente comprensiva. La vertiente expresiva hace referencia a aquellas expresiones verbales y no verbales que nosotros realizamos para comunicarnos. Y la vertiente comprensiva hace referencia a aquella información que yo recibo, proceso y comprendo. ¿Bien? Entonces, el lenguaje, como ustedes ya lo han mencionado, es una facultad que nos permite comunicarnos con los demás. Es innata, sí, es abstracta. ¿Y por qué es abstracta? Porque ocurre en el plano mental. Asimismo, también habíamos comentado de que el lenguaje está relacionado con el aprendizaje, ¿no? Y un posible retraso del lenguaje podría indicar o predisponer a una dificultad del aprendizaje, ¿no? Y claro, si es que yo no soy capaz de poder identificar el sonido, yo no soy capaz de poder identificar, discriminar visual y auditivamente, es muy posible que la lectoescritura tenga también este tipo de retraso. ¿Bien? Ahora, el lenguaje es esta capacidad que tiene
las personas para poder inventar, para poder organizar y también desarrollar un sistema de ciclos, que por lo tanto permite establecer una comunicación de modo que podamos expresar nuestros pensamientos, emociones, impresiones, deseos, situaciones, experiencias, entre otros. Bien, ahora, nosotros sabemos la importancia que tiene el lenguaje al momento de que el pequeño, desde que es bebé, ¿no? Está realizando la comunicación. ¿Y cómo se comunica? A través del llanto, ¿no? Y eso ya lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones. ¿Listo? Ahora, tenemos lo que es el lenguaje verbal. Por ahí algunos de ustedes mencionaron, ¿no? Que incluye el habla, que de esta manera nosotros podemos comunicarnos verbalmente. Bien, y el lenguaje no verbal, que es todo el resto de recursos de comunicación, tales como los gestos, la música, los símbolos, dibujos, diseños, etc. Y el lenguaje mixto es cuando nosotros fusionamos ambos, ¿no? Tanto el lenguaje verbal como el lenguaje no verbal al mismo tiempo. Por ejemplo, un libro de historietas puede integrar este lenguaje verbal y no verbal a través de imágenes, diálogos, símbolos, etcétera, ¿no? Incluso nosotros mismos también, cuando nos estamos comunicando, ¿no? Verbalmente, también realizamos uso de nuestros gestos, de nuestro tono de voz, la inflexión de la misma, ¿no? El uso de las manos, la postura y todos aquellos recursos no verbales que podemos utilizar al momento de comunicarnos verbalmente. Bien, listo. Vamos a hablar de manera un poquito general, porque ya en la sesión que llevemos a cabo de niveles del lenguaje, lo estaremos viendo de manera un poquito más específica, ¿bien? Acerca de los componentes del lenguaje. A ver, el lenguaje es muy amplio. Buenas noches, Ana, bienvenida. El lenguaje es un tema muy amplio y para que nosotros podamos comprenderlo mejor, para poder llevar a cabo un mejor tratamiento, una mejor intervención, tenemos que descomponerlos en niveles o en componentes, ¿no? Por ejemplo, tenemos componente semántico que estudia el contenido del lenguaje. Bien, que a través de esto nosotros podemos reconocer los significados de las palabras y también las combinaciones de las mismas, ¿sí? Entonces, hace referencia a este estudio del significado y el contenido de las palabras y de sus combinaciones. La fonología o fonético fonológico estudia los sonidos, es decir, yo sé que la letra A tiene este sonido de A, ¿no? La letra E tiene el sonido de E. Y si yo junto, por ejemplo, la letra B con la U, el sonido de la E, de la N, de la A, de la S, estoy diciendo buenas, ¿no? Entonces, eso hace referencia al componente fonético fonológico, el estudio de los sonidos que nosotros emitimos al momento de realizar o la comunicación verbal, ¿no? Y que tiende a ser el más común. Y precisamente les mencionaba en la primera sesión que el lenguaje no se limita solo al componente fonético fonológico, que sí, a veces tiende a ser el más común, a veces creen, ¿no? O las personas tienen esta creencia de que solo el lenguaje es la correcta pronunciación, cuando en realidad va mucho más allá de ello, ¿no? ¿Por qué? Incluso ya lo estamos viendo. Estudiamos el contenido del lenguaje, estudiamos el significado de las palabras. Además que vamos a estudiar la posición de las palabras para poder llevar a cabo una correcta oración o enunciado. Entonces, el aspecto fonético fonológico es sobre todo cuando los papitos, las mamitas vienen a consulta y nos dicen, a mi niño no puede pronunciar bien, no le entiendo cuando habla porque no puede llevar a cabo una buena articulación, ¿no? Que como les mencionaba es el que tiende a ser un tanto más común, ¿bien? Por otro lado tenemos la morfología, ¿sí? Que sería el nivel morfosintáctico.
que une la morfología con la sintaxis. En este caso es cuando el niño aprende a utilizar las reglas que gobiernan en las lenguas de su medio. Es decir, yo sé que primero va el sujeto, después va el verbo y el predicado, ¿no? Entonces, de esta manera, el niño o la niña va a ir aprendiendo a ubicar las palabras de manera ordenada que tenga coherencia para formular una oración. ¿Bien? Y también vemos parte del lenguaje, la pragmática. Es cuando nosotros realizamos el uso intencional del lenguaje. E incluso vamos a ver que hay un trastorno de la comunicación a nivel pragmático. Y eso quizás no tiende a ser muy conocido por la población. Y creemos que a veces puede ser, no, tiene problemas de conducta. Sí, probablemente mi niño pueda tener problemas de conducta, pero también podría ser que presente algún trastorno a nivel pragmático. Eso lo vamos a estar viendo. Esta es solo una introducción a las bases teóricas del lenguaje. Bien, vamos a ver un videito. Quiero que por favor visualicen el video. Uno, haremos los prerequisitos del lenguaje que tiene relación con los componentes, ¿sí? O los niveles del lenguaje. Quiero que observen cómo se trabaja, que si bien es cierto, nosotros podemos trabajar con pictogramas, pero también con material y sobre todo con el refuerzo. Recordemos que los niños y los pequeños, su nivel de concentración es menor al de un adulto, ¿no? Por ejemplo, si un niño estuviera aquí ya desde el minuto 5 o del minuto 2 o 3, yo estuviera distraído porque no es algo de su interés, porque no hay juegos, porque no hay refuerzo. Entonces, cuando nosotros llevamos a cabo lo que es la terapia del lenguaje, debemos, dentro de lo posible, hacer que el niño pueda interactuar a través de los juegos. Nosotros, aprovechando los juegos, realizamos lo que es la intervención del lenguaje. Y no solo ello, sino también el refuerzo. En este caso, van a ver que el refuerzo es ponerle las partecitas al señor cara de papa. Bien, entonces vamos a ver este videito. Así que atentos, por favor. Lenguaje y sus componentes. El lenguaje se define como un sistema de símbolos arbitrarios y como la capacidad humana con la que todos nacemos que nos permite aprender y utilizar al menos un sistema de comunicación. Se divide en dos áreas. El lenguaje receptivo, que se refiere a todo lo que un individuo puede entender del lenguaje sin la ayuda de claves no lingüísticas. El lenguaje expresivo es el que permite a las personas comunicarse por medio de la escritura, gestos, señas, palabras, láminas, comunicadores, como los equipos de asistencia tecnológica. A su vez, dividimos estas áreas del lenguaje en unos componentes lingüísticos, que son forma, que incluye la fonología, morfología y sintaxis; contenido, que incluye la semántica con su vocabulario y significado; y el uso, la pragmática. Definimos la pragmática como el uso funcional del lenguaje según el contexto o lugar en donde se encuentre el hablante. Para el desarrollo de estas destrezas pragmáticas y de lenguaje se utilizan varias estrategias de enseñanza como actividades en ambiente de juego, manipulación de objetos, motivación, refuerzo, entre otros. Otros componentes a trabajar en esta sesión serán los prerequisitos de lenguaje, que son permanencia de objetos, medios fines, imitación, juego simbólico. Y los prerequisitos de aprendizaje, que son contacto visual, destrezas de exploración, lapso de atención, capacidad para permanecer sentado. Estos prerequisitos los observaremos de forma indirecta en ambas sesiones terapéuticas. Objetivo capacitante 1. El paciente demostrará
la destreza pragmática de toma de turno de manera espontánea con un 80% de adecuación. Objetivo capacitante 2. El paciente realizará tareas de memoria visual de manera espontánea con un 80% de adecuación. Materiales. Los materiales a utilizarse en ambas sesiones terapéuticas serán el juego Trouble, el juego de Memory Mix Up, el cartón de huevos con los animales, una mesa y una silla. Refuerzo. Como refuerzo para cada sesión terapéutica, cada vez que el niño realice correctamente la tarea pedida, se utilizará el señor cara de papa. Steven, ¿qué es esto? Un gato. Un gato. ¿Y cómo hace el gato? Así. Miau. ¿Y dónde está el gato? Vamos a ponerlo aquí. Ok, muy bien. Vamos a darle aquí ahora. Duro. 6 veces. Vamos a moverlo 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, ahora voy yo. 1. Ok. Ahora vamos a darle comida a Cookie Monster. Aquí es un maíz. Gracias. Esto más. Ya mismo. Sí. Ok. Steven, ¿qué es esto? Mono. ¿Y cómo hace el mono? Así. Muy bien. ¿Y dónde está el mono? Muy bien. Vamos a colocarlo encima. Perfecto. Ahora vamos a darle aquí. Duro. Una vez. Vamos a moverlo una. Una vez. Acuérdate, una. Ahora voy yo. Sí. 2 veces. 1, 2. Ahora, ¿qué vamos a hacerle? Darle comida a quién? A fucking monster. A Cookie Monster. Muy bien. Vamos a darle comida. Gracias. Hola, Steven. ¿Estás bien? Vamos a cantar a todos. Vamos a hacer un jueguito. ¿A dónde están? Mira, estos son unos huevitos. Sí. Debajo de los huevitos hay unos animales. ¿Qué animal es este? Una vaca. Una vaca. ¿Y aquí qué hay? Un pollito que se cayó. Un pollito que se cayó. ¿Y este? ¿Cuál es este? Un cerdito que se cayó. ¿Y cómo hace el cerdito? Así llora. ¿Cómo hace el cerdito? Así, ay, y llora. Ajá. ¿Y la vaca cómo hace? No. Muy El bien. pollito hace pío, pío, Muy pío. bien. Mira, Steven, voy a esconder los animales en estos huevitos y te voy a decir para que busques un animal. Cuando busques el animal, le vamos a poner una piecita al señor Carapapa. ¿Está bien? Sí. Ok. Mira los animales. El cerdito, Este, la vaca la vaca y el pollito. y el pollito. Y los voy a esconder ahora. Míralos bien. Los voy a esconder y vas a buscar la vaca. ¿Dónde está la vaca? Esta es la vaca. Busca la vaca, vamos a buscar la vaca. ¡Ah! Muy bien. Un perro que tiene que sacar la leche. Ajá, muy bien. Y ahora vamos a ponerle una pieza al señor Carapapa. Mira acá, ven, vamos a ponerle la nariz. Toma, a poner la nariz. Bebé. Muy bien. Ahora voy yo. Voy a ponerle los ojitos. Aquí. Yo Muy bien. pongo las manos. La mano, ponle la mano. Muy bien. Ahora vamos a hacer la tarea. Muy bien. Ahora vamos para esto. Buscaste ahora la vaquita. Vente, vente, vamos a hacer vente. Ahora vamos a buscar el cerdito. Sí. Vamos a buscar el cerdito. ¿Dónde está el cerdito? ¡Ah! ¡Míralo ahí! Muy bien. Una pieza. Una pieza, ¿cuál le vas a poner? Durante ambas sesiones terapéuticas se pudo observar que el niño ejecutó con el % de adecuación esperado. Realizó la destreza pragmática de toma de turno y la destreza de lenguaje de memoria. Además,
pudimos observar los prerequisitos del lenguaje y aprendizaje, como la imitación, permanencia de objetos, medios fines, contacto visual, lapso de atención y el permanecer sentado. El niño logró realizar los mismos adecuadamente. Estas sesiones terapéuticas nos muestran la importancia del desarrollo del lenguaje en nuestros niños. Bien, entonces, chicos, hemos visto los prerequisitos del lenguaje, parte de los componentes también, y se dan cuenta que es a través del juego, ¿no? Por ejemplo, los jueguitos, el hecho de que el pequeño pueda hallar, ¿no? Y también los onomatopeyas, ¿no? Y a través de ese juego se va reforzando y estimulando lo que es el lenguaje. Y por otro lado, también el refuerzo, ¿no? Por ejemplo, las galletitas de Cookie Monster, que es como para que le dé de comer, o el poner las partecitas al señor cara de papa, ¿no? Hay otros tipos de refuerzo que lo vamos a ir viendo en las próximas sesiones. Bien, se les he enviado el link, se los voy a volver a enviar para las personas que recién han ingresado. Buenas noches, María, bienvenida. Bien, entonces, ¿por qué podríamos decir, ya viendo el concepto, ya hemos visto en la sesión anterior, un parte del desarrollo del lenguaje, la importancia y la estimulación del mismo? Acabamos de ver algunos de los componentes. ¿Por qué consideran ustedes que el lenguaje es importante? Bien, los leo en el chat. ¿Por qué será importante el lenguaje? A ver, Patsy, para llegar a expresarnos de forma correcta, muy bien. ¿Para qué más? ¿Para qué más consideran ustedes que será importante el lenguaje? Ana, para que aprendan a hablar de forma correcta. Ok, ya, Ana, muy bien. ¿Qué más? A ver, por aquí, Monsi nos dice, para lograr emitir el mensaje correcto. Ok, muy bien. Lisbeth nos comenta, para socializar y expresar necesidades, muy bien. Beatriz, para comunicarnos, excelente, también nos ayuda, claro, en efecto, ¿no? Es parte fundamental del lenguaje. Muy bien. A ver, Patsy nos dice por aquí, permite intercambiar ideas, resolver problemas, dar instrucciones y expresar nuestras necesidades, deseos y sentimientos. Excelente. Ricardo, es importante para expresarnos y aprender el día a día. Muy bien, Ricardo. María nos comenta, es importante porque así expresan sus emociones y sentimientos de forma clara y precisa. Excelente, María. Alexandra, para lograr desenvolverse y comunicarse. Excelente, muy bien. En efecto, el lenguaje es fundamental, es importante para el desarrollo social de los niños, ¿no? Porque a raíz de esta o por medio de este, nosotros podemos comunicarnos como ustedes lo han mencionado, ¿no? Ya sean nuestras emociones, pensamientos, necesidades, etcétera. A ver, Santiago nos dice, es la parte esencial de la comunicación. En efecto. Muy bien. Ahora, sí, es importante porque a través de él nosotros nos comunicamos, ¿cierto? Entonces, a nivel social, hemos visto la importancia. Y también a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque recuerden que si las dificultades del lenguaje continúan, pueden llegar a ser una de las principales causas de los trastornos del aprendizaje. Si mi niño tiene dificultades en la discriminación auditiva, discriminación visual, ¿bien? Y tiene un retraso del lenguaje, es posible
que también presente dificultades en la lectoescritura, sabiendo que la lectoescritura es fundamental. ¿Por qué? Porque de esta manera va a ir afrontando las demandas curriculares de cada etapa educativa. Y lamentablemente, a veces los papás recién acuden a terapia, a consulta, cuando el niño está teniendo bajo rendimiento y no porque no tenga la capacidad, sino porque posiblemente tenga un retraso o trastornos de lenguaje. ¿Por qué? Porque no se llevó a cabo una intervención y una detección temprana de la dificultad que el niño o el bebé estaba presentando. ¿Sí? A veces también creemos de que no lo voy a engreír mucho a mi niño porque si no, no va a aprender bien. No siempre, ¿sí? Va a depender mucho. ¿Por qué? Porque hay niños que son muy engreídos y que sí tienen un buen lenguaje, ¿no? Sino que más que ello va a depender de la estimulación que haya recibido el niño, el contacto, ¿no? El contacto con otros niños, el contacto con la mamá, con el papá, con la profesora, ¿no? En el nido, etcétera. Ese tipo de estimulación a través del contacto y a través del juego con el mamá, con la mamá, con el papá y del día a día, podemos desarrollar el lenguaje de manera adecuada, ¿no? Bien, por otro lado, como parte de las bases teóricas del lenguaje, es importante que nosotros sepamos diferenciar qué es lenguaje, qué es lengua y qué es habla, ¿no? Que a veces los confundimos y podemos denominarlos como si fueran sinónimos. Claro, tienen relación, por supuesto, pero no es algo que sea de, de igual manera, ¿no? Por el contrario. Lenguaje ya hemos visto que es una facultad humana que hace uso de la razón, en el cual nosotros podemos comunicarnos, ya sea de manera verbal como de manera no verbal. ¿Bien? ¿Qué más? La lengua. En este caso, la lengua hace referencia al sistema de comunicación utilizado por un grupo humano, es decir, es el idioma. El idioma, ¿bien? Que cada comunidad o cada población hace uso. ¿Listo? ¿Y qué es el idioma? Es este sistema de signos que está en la mente de los hablantes de una población, de una comunidad. Por lo tanto, cada lengua, cada idioma tiene un sistema con sus propias normas, con sus propias reglas, su propia gramática, ¿no? Por ejemplo, el español tiene una gramática que tiende a ser diferente al inglés, ¿no? Hay posiciones de las palabras que se ubican de manera diferente. Tiene sus propias normas, tiene su propia gramática y es de acceso público, ¿no? Es decir, nosotros podemos aprender los idiomas, ¿no? Que es la lengua de una comunidad. Mientras que el habla hace referencia a esta realización física, esta realización concreta del idioma. ¿Bien? El uso individual de cada persona que realiza de su lengua, ¿no? Claro, quizás todos los que estamos presentes hacemos uso de la lengua, ¿no? Hacemos uso del castellano, del idioma, pero cada uno de manera distinta puede hacer uso de esta lengua, ¿no? Que es la realización física que nosotros llevamos a cabo. Bien, entonces lo empleamos de manera particular. ¿Listo? Ahora, la logopedia, que proviene de la palabra logo y paideia, que paideia es educación y logo es palabra, verbo o habla. ¿Bien? ¿Qué es la logopedia? Quiero que por favor tengan en cuenta ello. La logopedia es una ciencia interdisciplinaria que estudia esto. Miren, los procesos evolutivos del desarrollo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que saber, conocer cuáles son estos procesos evolutivos del desarrollo. ¿Qué le corresponde a un niño de 12 meses, de 13 meses,
de 2 años, ¿bien? Entonces, yo debo de conocer cuáles son los hitos, ¿no? Que así se le denomina. ¿Cuáles son los hitos correspondientes a cada edad? Por ejemplo, vamos a ver uno que es un poquito general, que esta es la vigilancia del neurodesarrollo. Vamos con el habla. En un recién nacido, ¿cómo se comunica? A través del llanto. A los 3 meses, hace estos sonidos guturales. A los 6 meses, silabea. A los 9 meses, balbucea. A los 12 meses, ya puede palabrear. A los 18 meses, también ya comienza a parlotear. A los 24 meses ya puede frasear, ¿no? Por ejemplo, mamá dame, mamá agua. Y a los 30 meses ya puede realizar oraciones no completas, ¿no? Pero ya puede llevar a cabo ciertas oraciones cortas, pero de manera correcta, ¿no? Por ejemplo, mamá dame leche, papá dame agua, mamá quiero jugar, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es de manera general. Claro, acá tenemos lo que es el motor grueso, motor fino, el aspecto social, cognitivo y el habla. Pero recordemos, ojo, bien, recordemos que nosotros debemos de, dentro de lo posible, llevar a cabo una estimulación integral, ¿no? En el caso que seamos mamás, papitos, llevar a cabo una estimulación integral a nuestros niños. Patsy, probablemente puede ser que esté presentando un retraso porque ya a los 3 años los niños nos cuentan todo, ¿no? Es decir, ¿cómo te fue hoy día en el colegio? Y te cuenta qué hicieron en el parque, qué le dijo la profesora, ¿no? Comienzan a emitir experiencias recientes, ¿no? Y sobre todo están en esta etapa del porqué, del interés de las cosas, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funcionan estas cosas? ¿Por qué se llama de esta manera? Uy, bueno, ahí tenemos que concientizar. Quizás te pueda ayudar un material psicoeducativo, alguna tabla en donde puedas conversar un ratito con los papás, ¿no? Y enseñarles cuáles son los hitos, que yo se los voy a dar, ¿sí? Cuando veamos el desarrollo del lenguaje, cuáles son los hitos que se espera para los niños, ¿no? De esa manera, a través de la educación, o la psicoeducación que le puedes brindar al papá, esperemos, ¿no? Que pueda tomar conciencia y decir que sí, pues efectivamente no está dentro de lo normal, está con un retraso. Además de ello, tenemos que ver si es que quizás, ¿no? Puede ser que tenga un TEA, un trastorno del espectro autista. Probablemente no lo sabemos, tenemos que saber, tenemos que identificar un poquito más de signos. ¿Eh? Listo, pues. Listo, ese material que ven en pantalla también se los voy a estar compartiendo para que lo tengan. Les recomiendo que lo impriman para que lo puedan visualizar en sus niños. ¿Listo? Entonces, yo tengo que conocer los procesos evolutivos, ¿bien? De la comunicación. ¿Para qué? Para poder prevenir posibles retrasos o alteraciones del lenguaje y también para poder detectar. Claro, ¿por qué? Porque puede ser que yo normalice, por ejemplo, lo que dice Patsy, ¿no? Un niño de 3 años que solo dice algunas palabras, que son pocas, ¿no? Entonces, si es que yo no sé los procesos evolutivos, yo lo puedo considerar como algo normal, cuando en realidad quizás esté presentando alguna alteración del lenguaje, algún retraso del lenguaje o algún desfase del mismo, ¿no? Entonces, para ello es importante saber los hitos que se espera para la edad de cada uno de los pequeños, de modo que podamos detectar y prevenir posibles retrasos o alguna alteración del lenguaje. Bien, lo que nosotros realizamos es una implicación pedagógica, netamente pedagógica, que radica en la evaluación e intervención. A ver, cuando nosotros llevamos a cabo un proceso de tratamiento, previamente se debió de realizar
la evaluación, ¿no? Que nos brindan indicadores. Y como dice su palabra, nos va a indicar en qué aspectos tenemos que trabajar, en qué componente del lenguaje deberíamos de estar trabajando. ¿Listo? Entonces, y sobre todo también a qué edad pertenece mi niño. A ver, un momentito, creo que lo tengo aquí para que les pueda explicar mejor. A ver, un momento. Si lo tengo aquí, se los presento ahorita, ¿ya? Pero igual, a ver. Acá está. Entonces, vamos a compartir esta parte. Ya está. Por ejemplo, puede ser que mi niño cronológicamente, ¿sí? Tenga 2 años. 2 años y 6 meses. Bien, 2 años y 6 meses. Cronológicamente tiene esta edad. Pero en la evaluación del lenguaje, puede ser que haya salido una edad del lenguaje, por denominarlo de esta manera, de 24 meses. Es decir, de menor edad. Bien, o quizás de 12 meses, dependiendo, ¿no? Dependiendo del lenguaje, de la evaluación. Yo no puedo, a mi niño, yo no puedo llevar a cabo las actividades para 2 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque claro, podemos pensar, bueno, si mi niño tiene 2 años y 6 meses, entonces le corresponde las actividades de un niño de 2 años y 6 meses. No necesariamente. ¿Por qué? Porque el niño tiene una edad de lenguaje de 12 meses, entonces le correspondería actividades netamente de los 12 meses, ¿no? De repente de los 10, 9 meses y poco a poco ir incrementar el nivel y el desarrollo del lenguaje hasta llegar hasta su edad actual, ¿no? En caso que se visualice algún tipo de retraso o algún tipo de alteración. Bien, entonces, para ello es importante que los niños siempre pasen por lo que es un proceso de evaluación. Una vez que ya se tienen los resultados, se lleva a cabo la intervención en base a las necesidades particulares del niño, ¿sí? Porque no todos son iguales. Puede ser que el niño A y el niño B presenten problemas en el componente fonético fonológico. Sí, de repente tienen el mismo diagnóstico, pero no van a ser iguales, son distintos. Bien, entonces esa particularidad, esa individualidad tenemos que tomarla en consideración al momento de llevar a cabo la intervención común. Bien, entonces, ¿qué engloba la logopedia? El estudio, bien, la prevención, ¿a través de qué? A través de la estimulación temprana, la intervención temprana que se lleva a cabo con los niños. La evaluación, el diagnóstico y el tratamiento de alteraciones y o patologías del lenguaje. Bien, ¿cuál es la función del logopeda? Es establecer, favorecer, facilitar y potenciar la comunicación. Como objetivo, nosotros buscamos prevenir, reducir y también rehabilitar o readaptar al niño, ¿no? Que está presentando algún tipo de alteración en su lengua. Bien, entonces, ¿qué áreas se trabaja en la logopedia? La articulación, que tiende a ser la más conocida, ¿no? Por ejemplo, ustedes o gran parte de las respuestas era que pronuncie de manera correcta, ¿no? De manera legible, de manera correcta. Eso hace referencia a la articulación, en donde al momento de que el niño pueda pronunciar las palabras, y estas combinarlas en oraciones y estas combinarlas en enunciados, pueda llevar a cabo una buena articulación que sea entendible para la otra persona. ¿Sí? La discriminación auditiva, justamente lo que les decía, ¿no? Ante dos sonidos similares, de fonemas similares, el niño tenga la capacidad de poder discriminar y decir, no,
son distintos. Bata y bota son distintos, ¿no? ¿Qué es la discriminación auditiva? La expresión y la fluidez verbal también, ¿no? Incluso ustedes también ya lo han mencionado, en el cual, por aquí, a ver, mencionaron para expresarnos y aprender el día al día, expresar las emociones de manera clara y precisa, ¿no? La comprensión verbal, nuevamente, tengan en cuenta lo que les mencionaba. No solo hay una vertiente, que es la expresiva, que es la que conocemos, ¿no? De expresarnos, de comunicar. Sí, excelente, es parte del lenguaje, pero también nosotros ocupamos la vertiente comprensiva. Yo comprendo. En este caso, por ejemplo, ustedes están comprendiendo la información que están recibiendo, ¿no? En este caso, yo emito de manera verbal, ustedes recepcionan y comprenden, ¿no? Ese también es parte del proceso del lenguaje. Bien, en el aspecto oral y en el aspecto escrito también. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objeto del logopeda? Los trastornos, alteraciones del lenguaje, los desfases o retrasos del lenguaje, el paciente y evidentemente la reeducación, ¿no? Es decir, este proceso que conlleva tiempo, ¿no? De enseñanza y educación para para un mejor uso de su lenguaje, ¿no? Y que posiblemente estos estén experimentando, presentando algún trastorno o alteración del mismo. ¿Listo? Bien, ¿cuáles consideran, sí? Lo van a contestar a través del chat. ¿Cuáles ustedes que consideran, a ver, un momentito, ya. ¿Cuáles consideran que serían los beneficios de que un niño reciba estimulación, terapia de lenguaje? ¿Qué beneficios podría tener el menor, el niño, ¿no? En caso reciba terapia o estimulación del lenguaje. A ver, por aquí, Alexandra nos comenta. Tendrán mayor autoestima y confianza en sí mismos. Excelente, muy bien. Y es algo muy cierto lo que comentas, Alexandra. Hace unas semanas atrás, ya tiempito, recuerdo que acudió una jovencita a terapia, bien, y esta jovencita tartamudeaba desde pequeña, ¿no? Bueno, lo que ella comentaba, ¿no? Es que tartamudeaba desde que era pequeña. Después ingresamos todos pues a pandemia, ¿no? Nos aislaron y este tartamudeo ya comenzó a disminuir. Incluso antes de pandemia disminuía, ¿no? Disminuyó. Después de pandemia, cuando nuevamente ingresa a clases, pero del colegio, comenzó a notar que este tartamudeo se notaba un poquito más, ¿no? Que antes, a comparación de antes. Y cuando ya ingresó a la universidad, ¿no? En la universidad le pedían que se presenten, sobre todo en el primer ciclo, ¿no? Las exposiciones, etcétera. Ella estaba muy eh, nerviosa, ansiosa, y hasta incluso no mencionó esta joven que se quería ir en contra de su propia vida, porque era tanta la ansiedad que había desarrollado debido a la tartamudez, era tanta la ansiedad que ya no soportaba, ¿no? E incluso a la mamá le dijo, estoy buscando formas de salir de esta situación. La mamá en ese momento sospechó, ¿no? Que la niña, bueno, la joven quizás, ¿no? Quería hacer algo, que quizás quería quitarse la vida, ¿no? Entonces la llevó a psicología y, y ella confirmó y dijo, sí, ¿no? Sí, quiero eso porque ya no soporto, no me gusta tartamudear,
no me gusta, no me siento cómoda, tengo ataques de ansiedad, ¿no? Ya no quiero ir ni siquiera a la universidad, quiero dejar este semestre, ¿no? Entonces podemos ver la repercusión que tiene el lenguaje, ¿ve? Generando en este caso en la adolescente, bueno, en la joven, ansiedad con tendencia depresiva, ¿no? Y además de ello, con ideas ya suicidas, ¿no? Claro, no llevó a cabo, pero ya tenía ciertas ideas. ¿Listo? Entonces, de esta manera podemos ver que no solo tiene repercusiones a nivel cognitivo, sino también a nivel emocional, psicológico, ¿no? Igual, también tenía una adolescente que tartamudeaba, ¿no? Esta adolescente sí era muy notorio el tartamudeo y que no podía pronunciar ciertos fonemas. De la misma manera, su autoestima muy baja, su diálogo interior muy negativo, se autolesionaba precisamente porque tampoco sabía cómo gestionar la ira, ¿no? Que ella sentía al momento de expresarse. Entonces vemos la repercusión negativa que tiene, el impacto negativo que tiene cuando no llevamos a cabo una intervención temprana, cuando como padres no somos conscientes de la situación por la cual está pasando ahí la niña, ¿no? Niño. Bien, a ver, por aquí vamos a leer sus comentarios. A ver, me quedé en Alexandra, ok. Patsy nos comenta más sociable y se dejaría entender para saber qué necesidades tiene. Excelente, muy bien. Lorena, que aprenda a la correcta articulación de las palabras y por ende una fluidez en su lenguaje. Excelente. Ana podría expresar con seguridad. Marta, confianza en sí mismo. Julia, el beneficio que reciba la terapia que no presente a futuro problemas escolares, socialice mejor. Excelente. Rosario, permite desarrollar sus habilidades y durante su primera etapa de desarrollo. Así es. Maritza, el desarrollo de todas las habilidades ayuda en el desarrollo cognitivo. Elvin puede ayudar a un niño a expresarse más claramente, así es. Mariangela, ayudarlos a mejorar su comunicación y mostrarles tener confianza de sí mismos. Muy bien. Rosario, la estimulación temprana y, bueno, Rosario, la estimulación del lenguaje te permite identificar a tiempo algunas dificultades de su lenguaje. En efecto, ¿no? Entonces, la estimulación es importante, no es algo de relleno, no solo porque, bueno, es opcional y yo veo si lo llevo o no a mi niño o si lo estimulo o no. Lo ideal sería que todos los niños, todos los pequeños, puedan recibir esta intervención temprana, ¿no? Ya sea para evitar o ya sea para potenciar sus habilidades o evitar un posible desfase del desarrollo. Alejandra nos comenta, ayudamos también en la autoestima, en efecto, también, ¿no? Algunos beneficios de la terapia del lenguaje. Tenemos que mejora la calidad de comprender y expresar, ¿sí? Ambas vertientes importantes, incluso cuando sus niños estén viendo terapia, siempre preguntarles, ¿no? A los especialistas y cómo va en su vertiente comprensiva, cómo va en su vertiente expresiva, ¿no? Cómo lo está manejando, ¿bien? ¿Por qué? Porque es parte también del lenguaje, es parte fundamental del desarrollo del lenguaje y además de ello, a nivel cognitivo, a nivel social y como ya lo hemos visto también psicológico, ¿no? A ver, por aquí María Angela nos comenta, muchos padres a veces no aceptan la condición que presentan los niños, por eso muchos no son atendidos adecuadamente. Sí, lamentablemente hay papitos que no aceptan, que quizás están en este periodo de negación. No, no creo que mi hijo tenga eso, no, no creo que mi niño necesite terapia, no, de repente es por o aparte, ¿no? De su desarrollo, ¿no? Propio de su edad. Y puede ser que estén equivocados, ¿no? Posiblemente estén equivocados porque, claro, si vemos a otros niños y mi niño no está rindiendo como los demás,
ya es un claro ejemplo, ¿no? De que el papá o la mamá se está negando ante una realidad. Se entiende, se comprende, ¿no? Porque obviamente como padres no nos gustaría que nuestros niños presenten algún tipo de retraso, pero no podemos quedarnos con ello. Tenemos que intervenir, ¿no? Entonces, siempre psicoeducar a los papás, ¿no? Psicoeducar, llevar a cabo una educación para que ellos puedan comprender la importancia de una buena intervención. Bien, a ver. También ayuda al habla inteligible, claro, para que sea comprendido el niño, ¿no? Mayor capacidad para resolver problemas. Claro, ya no va a depender mucho de los demás, ¿no? Ya no va a depender mucho de la mamá o de la persona que sí le entiende, ¿no? Para poder llevar a cabo una comunicación o para poder expresar sus necesidades. Bien, ¿qué más? Logro de habilidades en la preparación escolar, definitivamente, ¿no? ¿Por qué? Porque hace que los niños puedan llevar a cabo el aprendizaje de la lectoescritura, ¿no? Mayor autoestima, como ustedes también lo han mencionado, aumenta la independencia también, ¿no? Porque ellos ya van a poder resolver ciertas situaciones dentro de su edad de manera independiente, ¿no? Dentro de su edad, ¿no? Claro, bajo nuestra supervisión. Bien, listo. Vamos a ver algunos órganos que intervienen en el lenguaje. Quizás por ahí a algunos no les gusta mucho, ¿no? La anatomía. De repente sí, quizás no. Pero es importante conocer aquellos órganos que están interviniendo en el proceso del lenguaje, ¿ya? Como algo más teórico. Y después vamos a ver un videíto de algunas actividades para poder estimular a niños de 1 y 2 añitos, ¿ya? Entonces, primero vamos con esto. A ver, los órganos articulatorios son aquellos que nosotros utilizamos para respirar, masticar e ingerir la comida, ¿sí? Y los órganos que usamos para hablar, aunque la fonación y la articulación, se dividen en tres grupos. Los órganos infraglóticos, órganos supraglóticos y la cavidad glótica. Entonces, aquí tenemos el aparato fonador. Dentro de este aparato fonador, que es todo lo que vemos en pantalla, tenemos las cavidades supraglóticas, ¿no? La cavidad nasal, bucal, la faringe, la cavidad glótica, ¿bien? Y la cavidad infraglótica, los bronquios, pulmones, diafragma, ¿bien? Entonces, todo ello nosotros hacemos uso de esos órganos para llevar a cabo la correcta, o bueno, no la correcta, pero sí la pronunciación, la articulación, ¿sí? Por lo tanto, se llama aparato fonador, ¿no? Porque hacemos uso de estos órganos para llevar a cabo la comunicación verbal. A ver, Alejandra nos comenta, es importante también poder reforzar y reconocer todo progreso en el niño adolescente. Así es. Siempre, siempre traten de reforzar a los niños, pero siempre con cuidado, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nosotros solo utilizamos reforzadores sociales, vamos a crear una dependencia en los niños, ¿no? Es decir, puede ser que el niño esté esperando su reforzador social, como por ejemplo, muy bien, los he hecho bien, excelente trabajo, que bien, ¿no? Ya, claro, es bueno, sí, reforzarle, pero no en exceso, porque creamos esta dependencia. ¿Qué pasa si el niño hace algo, ¿no? Alguna actividad de manera adecuada, pero no recibe este refuerzo? Se va a frustrar, ¿no? Entonces busquemos otros tipos de refuerzos, como por ejemplo el yo puedo, en este caso que vimos el videíto, ¿no? El señor cara de papa, las galletas de Cookie Monster, también tenemos de la tablita del yo puedo, la tablita de mis superhéroes, mis superhéroes favoritos, etcétera. ¿Bien? Entonces siempre busquemos reforzadores, sí sociales, pero con un límite para no crear esta dependencia, pero otro tipo de reforzadores y sobre todo enseñarle a los niños que ellos mismos se autorrefuerzan, ¿bien? Y que no esperen un refuerzo de otra persona que no
no esperen un refuerzo externo, porque no siempre va a llegar, ¿no? Y también puede haber un impacto psicológico. ¿Por qué? Porque el niño puede crecer con esta idea de que siempre va a recibir un refuerzo y no necesariamente va a ser así, ¿no? Por el contrario, va a estar buscando la aceptación de los demás para poder validar su esfuerzo y para poder validar su trabajo, su actividad. ¿Bien? Listo, entonces vamos a ver un poquito acerca de los órganos o la cavidad infraglótica. Tenemos la tráquea. La tráquea es un órgano del aparato respiratorio. ¿Y cuál es la función de esta? Brindar la vía abierta del aire inhalado y exhalado. Bien, cuando nosotros llevamos a cabo la comunicación verbal, realizamos esta inhalación y esta exhalación, ¿no? Incluso vimos en la primera clase la correcta inhalación y exhalación que podemos enseñar a los niños a través de la historia del caracol o a través de la técnica del globo, ¿no? Entonces, la tráquea es parte de las funciones que ésta tiene, es brindar esta vía abierta al momento de inhalar y exhalar el aire. Bien, los pulmones, que estos son los proveedores del aire necesario para poder llevar a cabo la fonación. ¿Sí? Para yo llevar a cabo el acto de la fonación, los pulmones me van a proveer del aire necesario para poder realizar tal acto. Bien, entonces hay dos movimientos. La inhalación, que es el momento en el que nosotros absorbemos el aire, y la exhalación, que es cuando expulsamos el aire, ¿no? Y a través de esta expulsión vamos a realizar el sonido articulado de los fonemas, de las palabras, oraciones y enunciados. Bien, los bronquios que se encuentran en el aparato respiratorio, ¿sí? Bien, que estos conducen el aire desde la tráquea a los bronquios, de los bronquios a los bronquiolos y de los bronquiolos a los alvéolos pulmonares. Entonces, sigue este camino para poder llevar a cabo la fonación. Bien, y el diafragma, que es la función dentro del lenguaje, es la respiración como tal, ¿no? La respiración que nosotros realizamos al momento de llevar a cabo el sonido articulado. Bien, tenemos los órganos supraglóticos, en este caso la cavidad nasal, ¿no? Que es esta parte interna de la nariz que está recubierta por una membrana mucosa, lo cual hace que esta membrana, ¿no? Hace que la nariz no esté seca, por el contrario, esté húmeda, ¿no? Evitando lo que son las hemorragias. Bien, lo que hace los pelitos, además de proteger, filtra, ¿no? El aire que respiramos, bloqueando así pues la suciedad, el polvo, ¿no? Que esto no lleguen a los pulmones. Bien, nosotros realizamos la inhalación a través de esta cavidad nasal para que el aire pueda seguir todo el camino que ya hemos visto en los órganos. Bien, de modo que al momento de expulsar a través de la cavidad bucal podamos realizar el acto de la fonación. Bien, la cavidad bucal, perdón, de la boca. Bien, constituye pues la primera parte del sistema digestivo, claro, en efecto, porque es el punto de entrada de los alimentos, pero tenemos el labio superior y el labio inferior, ¿listo? Que desempeñan actividades importantes como el lenguaje, a través del movimiento de los labios, a través de la fuerza del mismo, podemos pronunciar los fonemas, combinarlos en palabras y en oraciones. ¿Bien? Y también hacemos uso de los labios para poder expresar, ¿no? Las emociones a través de los gestos, ¿no? Además de la combinación con con todo el rostro del niño. ¿Bien? La faringe, que es distinto a la laringe, ¿ya? La faringe es este tubito, ¿no? Este tubito que vemos en pantalla, que ayuda a respirar, ¿no? Y que está situada pues en el cuello, como lo vemos aquí, ¿no? Y revestido de una membrana también mucosa. Entonces, esta faringe conecta la cavidad bucal con las fosas nasales, ¿bien?
Entonces, la cavidad bucal con el esófago y las fosas nasales con la laringe. Y es por esta donde el aire pasa, ¿no? Tanto el aire como los alimentos caminan, es decir, por aquí pasa el aire hasta que nosotros podamos realizar lo que es la expulsión del mismo, ¿no? Terminando lo que es la inhalación, ¿ya? Y tenemos la cavidad glótica. En este grupo de órganos ubicamos la laringe, ¿bien? Que es un conducto respiratorio que está situado entre la tráquea y la faringe, ¿bien? Aquí, esa parte. ¿Cuál es su función? Proteger las vías respiratorias, ¿bien? Y que estas vías respiratorias intervienen en la producción del lenguaje. ¿Listo? La glotis, que es esa parte de la laringe, que es un orificio que todos tenemos en la parte que está al fondo, ¿no? De la garganta. Ahora, la glotis hace que las cuerdas vocales o los pliegues vocales vibren, ¿no? Y al momento de vibrar, eso es importante para la fonación. ¿Listo? Ahora, alguna enfermedad en la glotis podría provocar disfonía, ¿no? Podría provocar alguna parálisis, ¿no? En las cuerdas vocales o en los pliegues vocales, de modo que esto va a afectar a la producción de la voz. Entonces, siempre es importante considerar, ¿no? El investigar, obtener información de cómo están los órganos que intervienen en el lenguaje de los niños, ¿no? Y los pliegues vocales que participan en los sonidos al momento de efectuar la vibración, ¿no? Pliegues vocales o cuerdas vocales, dependiendo, ¿no? De cómo, bueno, pliegues vocales hace referencia a un término más anatómico, o las cuerdas vocales que tiende a ser más coloquial, ¿no? Entonces, los pliegues superiores no participan en la producción de voz, pero sí los inferiores, ¿no? Por lo tanto, los inferiores son responsables de producir los sonidos de voz, ¿no? Entonces también, si es que hay alguna causa orgánica, posiblemente el niño o la persona podría presentar alguna alteración del lenguaje. ¿Bien? Bien, chicos, quiero saber si es que hay alguna duda o consulta con relación a lo que hemos visto, sino para pasar a ver el video. Si está todo claro, también me avisan. Ok, el visto todo claro. Todo claro entonces, chicos, chicas. Ok, Iradia, Diana, ok, sí, todo claro. Todo claro, Julia, Derly, ok. Muy bien, entonces vamos a ver un videito para complementar la sesión anterior. A ver, un momentito para poder compartirlo por aquí. Canciones. A ver, un momento. Ya, entonces, a ver. Voy a compartir mi pantalla. Acá está. Este video, hoy vamos a ver 4 actividades para estimular el lenguaje de forma efectiva con cosas que puedes tener en tu casa. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje, y también soy licenciada en lingüística. Bueno, pues hace poquito subí un video sobre qué esperar sobre el desarrollo del lenguaje en los pequeños entre 1 y 2 años, y hoy te traigo las actividades para estimular el lenguaje de forma efectiva. Así que hoy vamos a ver 4 actividades diferentes
Pero quiero recordarte que lo más importante no es en sí la actividad, estas son sugerencias, pero si tu pequeño no quiere jugar con alguna de estas cosas, no importa. Lo importante es no la actividad o el juego, sino la forma en que tú utilizas el vocabulario y el lenguaje para estimular. Así que en las actividades que te voy a dar, fíjate en qué tipo de palabras utilizo y cómo hago los cambios de mi voz, porque eso es lo más importante para realmente estimular el lenguaje de tu pequeño. Recuerda que no hay nadie que estimule mejor el lenguaje que los papás de los pequeños. Así que no importa lo que estés jugando, si tú te enfocas en jugar y en platicar con tu pequeño, te prometo que esa es una estimulación del lenguaje súper efectiva. Así que adelante. Bueno, mi primera selección es un instrumento musical. Si tú no tienes un instrumento musical, ahorita no estamos en la situación de poder salir y comprar uno, así que no te preocupes. Puedes agarrar cualquier botella de agua vacía que tengas y la puedes llenar con semillas de arroz, de lentejas, de frijoles o incluso puedes meterle pequeñas piedras para hacer una especie de sonaja y te prometo que eso va a ser súper efectivo como si tuvieras un instrumento musical. Típicamente, cuando le damos un instrumento musical a nuestro pequeño, va a empezar a... Sí, y puede ser que, por ejemplo, este instrumento que suena muy fuerte puede incluso hartarnos y quitamos el instrumento a nuestros pequeños porque ya no queremos escucharlo. Pero esta sensación de querer mover constantemente el instrumento y hacer ruido, podemos tomarlos como algo favorecedor para estimular el lenguaje. Entonces, como están muy chiquitos sus pequeños, las instrucciones que vamos a dar van a ser muy sencillas, pero lo importante es que siempre demos oraciones de no más de 4 elementos, ¿ok? Tienen que ser sencillas, como vamos a tomar el instrumento. Y lo que hago yo con los pequeños es que vamos a hacer esto. 1, 2, 3. Alto. Ok, en los primeros intentos, por supuesto que tu pequeño va a seguir tocando, pero puedes tomar el instrumento y decirle 1, 2, 3. Y guardamos silencio. Entonces, lo que vamos a lograr con este juego es que tu niño aprenda a anticipar que cuando empecemos a contar 1, 2, 3, vamos a empezar a hacer el ruido y cuando yo digo alto o digo shh, nos vamos a detener. Y vas a ver que es súper divertido porque entonces ellos mismos se van a parar para que tú guardes silencio. Entonces ellos toman el poder del juego y empiezan a dirigirlo aprendiendo a contar y aprendiendo a hacer shh. Obviamente tu pequeño no va a empezar a contar 1, 2, 3, pero conforme practiques este juego diferentes veces, vas a ver que si tú das un espacio en el 1, 2, muchos de nuestros pequeños van a intentar hacer una especie de 3. Generalmente no sale perfecto, pero sale como un T. O algunos niños dicen E y está perfecto porque estamos incentivando a que haya esa intención comunicativa que queremos. Es un juego muy bonito y podemos utilizarlo con cualquier instrumento. No tiene que ser este que yo te enseñé, puede ser cualquiera, pero vamos a favorecer como la espera, que aprendan a esperar y también a los turnos, porque a veces tú puedes dirigir y a veces tu pequeño puede dirigir y eso lo vamos a hacer fabuloso con cualquier instrumento musical. Tip número 2, los bloques. Sí, a la mayoría de los niños les encantan los bloques, pero ¿qué es lo que hacen nuestros pequeños? Los avientan, los tiran, todo termina siendo un desastre y nosotros como papás preferimos guardarlos porque no queremos ese desastre en nuestras casas. Pero si aprovechamos este gusto por aventar y tirar las cosas, les prometo que podemos estimular el lenguaje de forma efectiva. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero vamos a armar una torre, lo suficientemente grande para que quede alta y luego vamos a decir 1, 2, 3, ¡pum! Se cayó. Si tu hijo no ponía mucha atención, te prometo que al hacer esto va a voltear así rápidamente a ver qué estás haciendo y va a querer hacerlo. Entonces, una vez más, estamos anticipando el movimiento. 1, 2, 3 y agregamos un pum. Este tipo de palabras que realmente no tienen un significado como tal, pero son palabras chiquitas que los niños aprenden que las pueden utilizar en ciertas situaciones. Entonces es más fácil que este tipo de palabras las adquieran más rápidamente. Entonces vamos a agregarlas o como se cayó, ¿ok? Muy importante siempre agregar verbos porque acuérdate que los verbos son los que nos ayudan a hacer oraciones y queremos estimularlos desde que son muy pequeños. Esa es la primera actividad con los bloques. Ahora,
Si ya los estás armando y que a lo mejor ya se hartó de estarlos aventando, vamos a decirle, vamos a poner otro, pon otro, y podemos irle dando los colores. Pon uno naranja, ahora pon uno morado, pon uno azul, pon uno verde. También podemos decirle, me das uno morado y vamos a agregar la seña. Acuérdense que yo siempre les digo que hay que agregar señas para favorecer esta parte del lenguaje no verbal con lenguaje verbal, porque son bien importantes ambos en el desarrollo del lenguaje. Entonces, de esa forma estamos trabajando indicaciones y estamos viendo cómo categorizan los colores. Les prometo que si ustedes hacen con esto, con los bloques, va a ser mucho más divertido y van a poder estimular el lenguaje de forma efectiva con una actividad que a todos les gusta. Y por último, vamos a trabajar el aguardar, vamos todos a guardar. Lo que yo hago es que nosotros tenemos una bolsa grande o pueden tener una caja donde meten todos los bloques y vamos a jugar a guardar para que los niños se acostumbren a que tienen que guardar para terminar las actividades. Si a tu pequeño no le interesa el guardar a través de la canción, podemos hacer de a ver quién guarda primero, ¡pum! Y aviento uno a la caja o a la bolsa. Ahí viene otro, ¡pum! Y entonces, como se vuelve un juego, te prometo que tu hijo va a querer guardar las cosas. Tip número 3, una pelota. Cualquiera tenemos una pelota en casa y no importa el tamaño, en general a todos los pequeños le gusta. Entonces, lo que yo te voy a pedir es que coloques sentadito a tu pequeño en una esquina, lo puedes recargar ahí en la esquina y tú te vas a poner del otro lado con tus piernas abiertas y se los vamos a ir aventando. Entonces, podemos ir haciendo como 1, 2, 3 y la ruedo. Y ahora le toca a él. 1, 2, 3 y que me la aviente a mí. Ahora, si pueden estar mamá y papá, uno puede sentarse atrás del pequeño para ayudarle a empujar la pelota y así trabajar esta coordinación motriz gruesa. Lo importante es que siempre agreguemos las palabras funcionales que queremos trabajar a través del juego. Entonces, vas a poder hacer como 1, 2, 3, lanza, 1, 2, 3, ¡pum! ¡Ahí viene! ¡Oh, wow! ¡Rueda! Puedes agregar ese tipo de palabras. Ahora, otra cosa importante es que algunos de nuestros pequeños van a querer tomar la pelota y no las van a querer compartir. Entonces, hay que trabajar un poquito el respeto de turnos. Y eso es bien importante que lo favorezcamos desde que son chiquitos. Entonces, si estamos con ellos, si está mamá y papá trabajando juntos, entonces papá o mamá pueden estar sentados con tu pequeño y tú del otro lado. Entonces, cuando le toca al pequeño, le vas a decir, ¡pum! Te toca a ti, y le llega a él. Ahora, quien esté con el pequeño, le vas a decir, te toca a ti. Y cuando hacemos el toque, damos como el paso al turno para que entienda que le va a tocar a él y le vamos a ayudar a soltar muy bien. Y quien esté con el pequeño le va a decir, ahora le toca a mamá, y vamos a señalar para que el niño entienda la instrucción verbal con la seña y cada vez vaya entendiendo. Mientras más practiquen compartir de turnos, es más fácil que su hijo lo integre. Por último, les traigo esta actividad con masa o con plastilina. En este caso es de Play-Doh. A mí me gusta porque no es tóxica, pero también ustedes pueden realizar su propia masa con sus pequeños. Ahora, es bien importante que tengamos cuidado porque los niños entre 1 y 2 años típicamente van a querer meterse la masita a la boca. Así que yo lo que les digo es siéntense con ellos atrás, pongan a su bebé enfrente y vamos a trabajar. ¿Qué palabras vamos a trabajar con la plastilina? Vamos a trabajar abre. ¡Guau! ¿Qué hay aquí? Es una masa. Yo te sugiero que utilices masa en vez de plastilina, ya que plastilina es una palabra muy larga y es mucho más fácil que tu hijo pueda repetir la palabra masa. Entonces, lo que vas a hacer es que vas a controlar tú, estando atrás de su cuerpecito, sus manitas para evitar que se los lleven a la boca. De esta forma, estamos seguros de que ellos no van a tener que probarla, porque eso les va a encantar. Y lo que vamos a hacer es que con sus manitas los vas a ayudar a aplastar y vas a decirle, ¡guau! ¿Sientes? ¡Qué rico! Está suave. Ahora vamos a tratar de hacer una bolita y le vas a ayudar con sus manitas a tratar de hacer una bolita y le vas a decir, ¡mira! ¡Guau! Incluso tú puedes hacer la bolita como más formada y mejor hecha y le vas a decir, ¡mira! Una pelota. ¿Quieres otra?
y te vas a esperar. Acuérdate que los silencios también son importantes para que tu pequeño sepa que estás elicitando el lenguaje. Cada vez que tú guardas silencio es una señal para tu pequeño de que estás esperando que algo diga. Así que espera, no seas tan impaciente, no des las instrucciones tan seguidas porque necesitamos ver que él procese la información. Entonces le vas a decir, ¿quieres otra bolita? Espera 2 segundos y si no te dice, tú solito vas a repetir, sí mamá, dame otra. Y vuelves a hacerle otra bolita. ¿Quieres más? Sí, mamá, otra. Y utilizamos las señas. De esta forma estamos trabajando diferentes palabras funcionales a través de diferentes juegos. Ahora, si te fijas, estas palabras las puedes utilizar en este o en cualquier juego. Recuerda que lo importante son las palabras y la forma en cómo tú lo haces. Fíjate en cómo yo hago los cambios de voz. ¡Guau! ¡Mira! ¿Qué es esto? Y recuerda que si no te pone atención, siempre puedes colocar los objetos cerca de tus ojos y de tu boca para generar que haya contacto visual y que se fije en tu boca. ¿Qué te parecieron estas ideas? Espero que te sirvan un montón, que las apliques en tu casa y no te pierdas los siguientes videos. Vamos a hablar del lenguaje entre 2 y 3 años y viene el video de las actividades para estos pequeños. No olvides suscribirte a mi canal de YouTube para recibir cualquier video que estoy subiendo. Acuérdate que estoy... Bien, chicos, entonces hemos visto algunas actividades para poder llevar a cabo la estimulación, ¿no? En los niños de 1 a 12 años. Bien, ahora, algo importante que también debemos de conocer acerca de que muchos de los niños tienden a presentar ecolalia. A ver, coméntenme, ¿saben qué es ecolalia? ¿Saben a qué hace referencia este término? De repente por ahí lo conocen. Si es así, a ver, coméntenme en el chat. Que tiende a ser muy común en los niños que tienen TEA. Así es, Alejandra, ¿no? Si yo le digo, dame el cuaderno, el niño me va a decir, dame el cuaderno, ¿no? Si yo le pregunto algo, el niño va a repetirlo. Así es, Rosario, ¿no? Repetimos lo mismo. Ahora tenemos la ecolalia inmediata, ¿no? Que es al momento, ¿no? Al momento de que yo realizo una oración, el niño también lo repite. Bien. Y también hay una ecolalia que tiende a ser un tanto más que después, es decir, después de un buen rato lo repite, ¿no? Por ejemplo, yo tenía un niño que ese niño tenía TEA, ¿no? Tiene TEA y siempre repetía una canción, ¿no? Y hacía soniditos de la canción, ¿no? Y es una ecolalia que él sí se notaba mucho que predominaba. ¿Bien? Entonces les voy a enviar un video acerca de la ecolalia. Vamos a ver un minutito. Bien. Vamos a ver cómo podemos trabajar ello, porque tiende a ser común. ¿Bien? Cómo trabajar la ecolalia. Ya les acabo de enviar el link. ¿Listo? Y si hay alguna duda, alguna consulta, me avisan por el chat. Bien, para poder resolver. De lenguaje y aprendizaje y también soy lingüista. Y bueno, en redes sociales, tanto Instagram como Facebook, hemos estado hablando acerca de la ecolalia y todo esto surgió porque llegó un pequeñito aquí a valoración que presenta ecolalia. Entonces, bueno, vamos a hablar acerca de cómo podemos trabajarla y mejorarla, pero primero vamos a hablar acerca de qué es la ecolalia. La ecolalia es un problema en el cual los niños o las personas en general repiten palabras, frases, oraciones que nosotros les estamos dando primero al preguntarles algo o al decirles algo. Y ellos, al saber que tienen que dar una respuesta verbal, simplemente repiten lo que escucharon sin dar una respuesta congruente a lo que se les está preguntando o diciendo. Muchas veces pueden decir completamente la oración, completamente la frase o simplemente repetir la última palabra. Típicamente la ecolalia sucede porque los niños presentan un problema de comprensión en el cual
no están entendiendo bien cuál es la pregunta, cuál es la instrucción o qué es lo que les queremos decir. Entonces, vamos a hablar acerca de qué tenemos que hacer para ir mejorando la ecolalia. Lo primero que tenemos que hacer es identificar el nivel lingüístico receptivo, es decir, de comprensión, en el que se encuentra el niño. Entonces, lo que podemos ir haciendo es dándole pequeñas instrucciones hasta que veamos que la ecolalia aparece. Entonces vamos a empezar con un me das la manzana o me das el caballo, me das el libro. Si el niño responde y ejecuta adecuadamente, quiere decir que este tipo de instrucciones las comprende bien. Ejecuta bien, vamos a intentarlo en un nivel un poquito más amplio y vamos a decirle oraciones o instrucciones secuenciales en las que vamos a decir, me das la manzana y el plátano, y vamos a ver si el niño logra ejecutar de manera correcta. Si no lo hace, quiere decir que la primera ejecución o las primeras instrucciones son nuestra base. De eso depende, de que nosotros vayamos haciendo más complejas las instrucciones, más complejas nuestras oraciones. De esa forma vamos entendiendo cuál es el nivel de comprensión del niño. Es importante que le vayamos dando instrucciones cada vez más complejas para ver dónde ya no logra comprender y nos bajamos su nivel. Ese es nuestro punto de partida para saber dónde debemos de comenzar con ese niño en particular. Bueno, la segunda cosa que es bien importante que tengamos claros es que el niño conoce el vocabulario del que estamos trabajando. No podemos trabajar con un vocabulario que el niño no conoce, porque por supuesto es que no va a entender la palabra. Entonces tenemos que asegurarnos de que todo el vocabulario que estamos trabajando es un vocabulario que él posee. Y si no, entonces vamos a trabajar primero con el vocabulario. Por ejemplo, si yo le enseño esto a un niño porque quiero trabajar lo que son frutas y verduras, esta verdura en particular, muchos niños no la conocen. Entonces yo no le puedo decir, dame el pimiento, si yo no estoy segura de que este vocabulario lo posee el niño dentro de su lexicón. Entonces lo primero que tenemos que hacer es enseñarle cómo se llaman las cosas para que el niño vaya comprendiendo que la palabra que le estoy dando tiene un significado al que puede asociar. La tercera recomendación es que utilicemos las inflexiones de la voz, es decir, vamos a modular nuestra voz para que el niño comprenda cuándo es algo que yo estoy diciendo y cuándo es algo que es la respuesta que yo espero de él. Por ejemplo, si yo quiero que el niño me dé la naranja, le digo, dame la naranja, y espero. Si el niño me repite, dame la naranja, le digo, mira, agarro su manita, tomo la naranja y le digo, dame la naranja. Ten, gracias. Y entonces, con esta modulación de voz, el niño va comprendiendo qué es lo que se espera de él. También la modulación de voz nos va a servir para que el niño aprenda los turnos y aprenda cuándo le toca a él responder. Por ejemplo, yo le digo, ¿qué es? Y el niño me repite, ¿qué es? Yo le voy a decir, mira, ¿qué es? Di, naranja. ¿Qué es? Tú, di, naranja. Entonces, cambio mi tono de voz para que cuando le estoy dando la explicación de que es su turno, él entienda que esta no es la respuesta, sino la respuesta es naranja. Las inflexiones de voz son muy importantes porque hay muchos estudios en los que se demuestra que los niños van a prestar más atención a modulaciones de voz o inflexiones de voz más agudas y más altas. Entonces, esto es algo bien importante que tenemos que utilizar con cualquiera de nuestros niños. Para trabajar instrucciones más complejas, una vez que ya determiné cuál es su nivel receptivo, tengo que trabajar la comprensión todo el tiempo. Entonces, vamos a tratar de unir dos instrucciones para que el niño elija. Y entonces le puedo preguntar, ¿qué quieres? ¿La vaca o el cerdito? Y le doy a escoger. Entonces, de esta forma tenemos un apoyo visual que nos está literalmente apoyando a mi instrucción verbal y así el niño sabe que tiene que elegir dos. Si no lo elige, yo le ayudo. ¿Quieres la vaca? Sí, ten la vaca. Es importante que al principio simplifiquemos la mayor cantidad de información que podamos. Entonces, utilicemos mejor preguntas de sí y no, preguntas de qué es,
preguntas de ¿dónde está? Y le enseñemos las respuestas, en este caso como ahí está. Siempre que ustedes vean que el niño no está comprendiendo y que nuevamente recae en la ecolalia, démosle el modelo correcto con una forma simplificada. A veces pueden ser simplemente las palabras aisladas y si son niños que pueden responder un poquito más alto, vamos a dar oraciones pequeñas como ¿qué hay aquí? Yo veo una zanahoria. ¿Qué veo aquí? Te toca. Y como último punto, es bien importante que nosotros con los niños que presentan ecolalia o que presentan un problema de comprensión, juntemos, además de nuestro lenguaje verbal, juntemos el lenguaje no verbal. Recuerden que todos nuestros gestos, nuestra gesticulación, nuestras señas, dan información a los niños que pueden comprender mejor. Entonces, vamos a agregar este tipo de información no verbal para que el niño comprenda y se enfoque en nuestra cara y se enfoque en nuestra boca y en nuestras manos para comprender mejor qué es lo que yo le estoy pidiendo. Y también algo bien importante, la enseñanza de turnos. Yo puedo decir, me toca a mí. Yo quiero una naranja. ¿Tú qué quieres? Y lo podemos tocar del hombro. ¿Tú qué quieres? Yo quiero una zanahoria. Muy bien, ¿quieres una zanahoria? Yo quiero una zanahoria. Entonces, con estos gestos, con esta modulación de voz, con este movimiento de cara, el niño va comprendiendo mejor qué es lo que tiene que hacer y podemos tocarle el hombro para que sepa que es su turno de hablar. Entonces, yo me toco mi pecho, me señalo a mí para saber que es mi turno y ahora es el turno de él o de ella. Bueno, pues espero que les sirva esta información. Recuerden que la comprensión es un ámbito lingüístico que hay que trabajar con mucha paciencia porque nos tenemos que asegurar que los niños realmente estén comprendiendo lo que les estamos enseñando y sobre todo que lo estén integrando en su lenguaje receptivo. Si tienen dudas, escríbanme, pueden meterse a la página de internet, pueden escribirme un correo o pueden buscarme en todas las redes sociales como Mi Terapia con Jimena. Que tengan bonito día. Bien, chicos. Entonces, hemos visto la ecolalia, ¿no? La importancia de los gestos fundamental, la inflexión de la voz que también nosotros tenemos que llevar a cabo al momento de trabajar con los niños, ¿no? Para que puedan comprender, ¿no? E imitar, ¿no? Poco a poco, de manera que le enseñemos y potenciemos lo que es el lenguaje. Bien. A ver, el niño de aprender poco prácticas la palabra voz. Sí, entiende. Así es. Además de los gestos, ¿no? Que nosotros utilicemos al momento de llevar a cabo la comunicación con el pequeño, ¿no? Siempre tratemos de realizar los gestos con las manos, con la boca, ¿no? La inflexión de la voz, quizás el acercarnos hasta cierto punto, ¿no? No invadiendo su espacio personal tampoco, ¿no? De modo que le demos también este espacio de confianza para que pueda llevar a cabo el trabajo, ¿no? Es decir, el desarrollo del lenguaje. Bien, muy bien, chicos, entonces con ello hemos terminado nuestra segunda sesión de terapia del lenguaje. Ya nos estamos viendo el día viernes, ¿listo? En el mismo horario, cuídense mucho, muchas gracias también por estar presentes, no se retiren porque nuestro coordinador tiene algo importante que decirles. Cuídense mucho, ya nos estamos viendo, que tengan bonita noche.